Hola, ¿cómo están? Ahora, en este video vamos a hablar un poco, como ven ahí, de derechos humanos de cuarta generación. ¿Y por qué vamos a hablar de esta cosa llamada derechos humanos de cuarta generación? Porque se entiende, o por lo menos desde el señor que propuso este término, que ya vamos a ver, se entiende a los derechos humanos de cuarta generación como los derechos, por decirlo así de manera muy amplia, los derechos digitales u orientados a la ciudadanía digital. Hay toda una discusión sobre el concepto de ciudadanía digital, de derechos digitales, bla 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 bla, pero para que se entienda, son derechos que van por este lado, por la cuestión de la digitalidad y de cómo ejercer la ciudadanía en el entorno digital. Así que va por ahí la mano. Recordemos que lo que a nosotros nos está interesando es un abordaje ético de la informática, lo que estamos llamando ética informática, y los derechos humanos, la cuestión de los derechos humanos es una forma de responder o de abordar las problemáticas éticas de la informática. Ahora bien, es necesario explicar en qué sentido vamos a hablar de derechos humanos. Seguramente escucharon esta palabra, esta expresión derechos humanos en algún momento, aunque posiblemente no tengan idea muy bien de qué vaya, pero seguro, es una expresión que se utiliza todo el tiempo. Y en realidad todos tenemos más o menos una idea de qué son los derechos humanos, nos hacemos más o menos una idea de qué por dónde va. Pero hay que intentar definirlo bien porque aparte se lo suele explicar desde un solo punto de vista, pero se lo puede abordar desde muchos puntos de vista. Yo ahora lo voy a abordar, lo voy a explicar desde el punto de vista tradicional, que es el punto de vista jurídico. ¿Cómo se entiende los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos desde el punto de vista jurídico? Aclaro esto porque en algún momento voy a intentar hacer contenido sobre los derechos humanos desde la perspectiva hacker. Y lo que se entiende por derechos humanos dentro de la cultura hacker varía un poco. Obviamente es parecido a lo que se entiende por derecho humano desde lo jurídico, pero ahí varía en cierto sentido, porque desde la cultura hacker se lo toma más como valores éticos y no tanto como una cuestión estrictamente jurídica, como lo vamos a ver ahora. Desde el punto de vista jurídico se entiende que los derechos humanos son derechos orientados a proteger la dignidad del ser humano. Esta palabrita aparece mucho, que el ser humano tiene una dignidad y que todos los seres humanos por igual tenemos una dignidad que debe ser respetada, pero, y esto es lo específico, y esto es lo que hay que entender, mejor dicho, desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, si bien es para proteger la dignidad del ser humano, está dirigido a los estados. Es decir, los derechos humanos tienen que ver con límites, como dice ahí, u obligaciones que se le pone al Estado. Límites en el sentido de que hay cosas en las que los estados no se pueden meter, y otras cosas que son obligaciones que el Estado se meta o garantice para proteger la dignidad del ser humano. Lo estoy explicando muy rápidamente, pero va por ahí. Para que quede bien explicadito, hay un especialista llamado Pedro Niken que da una definición de derechos humanos que puede quedar bastante claro. La leemos rapidito. La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. Eso es lo que decía, la dignidad de la persona pero frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano. No puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser vínculo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones cónsonas con la misma dignidad que le es consustancial. Y seguimos muy brevemente. La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado. Derechos que éste o bien tiene el deber de respetar y garantizar, o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Estos derechos, atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en deber de respetar, garantizar o satisfacer, son los que hoy conocemos como derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, vamos a hablar desde el punto de vista jurídico de ciertas obligaciones o ciertos derechos que el Estado está, como dice ahí, que el Estado debe respetar, garantizar o satisfacer para respetar, dije respetar 40 veces, la dignidad humana. Hago esta aclaración porque es muy interesante, algo que no voy a poder profundizar en este video, que en la cultura hacker se va a hablar de derechos humanos y se va a denunciar la violación de los derechos humanos
tanto en estados como en grandes corporaciones. Cosa que desde el punto de vista jurídico estaría incorrecto, porque desde el punto de vista jurídico técnicamente solo los estados pueden violar los derechos humanos. Pero no me voy a poner a discutir eso, porque hoy tenemos que hablar de otra cosa, que es esto: las generaciones de derechos humanos. Por si yo les voy a hablar de la cuarta generación de derechos humanos, quiere decir que hubieron otras 3 antes. Cuando hablamos de derechos humanos, el texto por excelencia es, como dice ahí abajo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se hizo en 1948. Piensen que veníamos después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual los estados hicieron cosas terribles con la humanidad. Por eso era necesario limitar ahí la cuestión de lo que hacen los estados. No obstante, la cuestión de los derechos humanos se viene planteando desde mucho antes, como mínimo desde la Revolución Francesa. Pero bueno, el texto por excelencia es esta, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. A partir de ahí se consideran que hay varias generaciones de derechos humanos. De nuevo hay gente que discute la necesidad de dividirlo en generaciones, pero no me voy a meter en esa discusión. Y vamos a hablar un poquito de cuáles son estas generaciones, qué se entiende por cada generación de derechos humanos, para llegar a la cuarta, centrada en lo que nos interesa a nosotros, lo digital. Se entiende que hay, muy rápidamente explico esto, una primera generación de derechos humanos que son llamados los derechos civiles y políticos. Que acá, en esta cuestión, es cuando se plantean los límites del Estado. Es decir, hay cosas donde el Estado no se puede meter y donde el Estado no puede inferir y tiene que dejarte libremente que haga lo que quiera para respetar tu dignidad. Y ahí está la cuestión de la libertad de expresión, la privacidad, la integridad física, ¿no? Después tendríamos una segunda generación que se llaman económicos, sociales y culturales. Y acá ya no es que el Estado, los límites que se le pone al Estado, es decir, el Estado no te puede censurar, no puede quitarte libertad de expresión, etcétera, etcétera, sino que acá ya están las cuestiones que el Estado debe garantizar. Si en la primera generación veíamos cosas donde el Estado no se puede meter, acá es donde el Estado se tiene que meter y tiene que garantizar. ¿Y qué es lo que tiene que garantizar? ¿Cuáles son los derechos que tiene que garantizar en esta segunda generación? Y por ejemplo, como dice ahí abajo, el acceso al trabajo, la educación, la salud. Acá el Estado tiene que garantizar el fácil acceso a la salud, a la educación, al trabajo como derecho humano. En el anterior, el Estado no se tiene que meter en ciertas cosas. Y después se entiende que hay una tercera generación de derechos humanos donde acá ya hay derechos, se plantean derechos de la humanidad entera, como la paz o el ambiente sano, pero también donde se empezaron a plantear los derechos específicos de ciertas minorías que no habían sido específicamente tratadas en la generación anterior, como los derechos de las mujeres específicamente. Son varios, así que lo pueden encontrar de diferentes formas, el nombre que se le ponga a esta tercera generación, pero son las cuestiones que en esta tercera generación ya se empezaron a tratar. Ahora bien, y acá vamos al centro de lo que a nosotros nos interesa. Este señor que ven ahí es un filósofo e informático español llamado Javier Bustamante Donas, que propone una cuarta generación de derechos humanos. Y esa cuarta generación de derechos humanos está destinada a garantizar un buen ejercicio de la ciudadanía digital y que se respete nuestra dignidad y todos nuestros derechos en cuanto al ejercicio de una ciudadanía digital. Pensemos en ciudadanía como ejercer la opinión pública, la participación política. Cuando digo participación política no me refiero a militar en un partido, no necesariamente. Una participación política es ser parte del debate social, de la sociedad. Y básicamente las condiciones de posibilidad para ejercer la ciudadanía son la libertad de expresión, el libre acceso a la comunicación. No, lo puse mal. Tendría que haber puesto, ahí era libre acceso a la información. Lo corrijo. Ahí está. Básicamente, para poder ejercer la ciudadanía tenemos que tener esas dos cosas como condición de posibilidad básica, digamos, como derecho básico respetado, la libertad de expresión y el libre acceso a la información. Ahora bien, la cuarta generación de derechos humanos va a pensar esto en relación al entorno virtual, al entorno digital, que obviamente no está separado, todo es una sola cosa en el mundo, no está por un lado lo digital y por otro lado lo no digital. Ya lo digital está en todas partes, pero bueno, se va a concentrar en el ejercicio de la ciudadanía mediada por lo digital. Y ya que hablamos de ciudadanía, estoy diciendo esa palabra demasiadas veces,
Javier Bustamante Donas piensa que ante diferentes apropiaciones políticas, sociales o comerciales de la informática podemos tener dos variantes diferentes con respecto a la ciudadanía. La primera, la que está en violeta arriba, sería una hipociudadanía. Y como dice abajo en rojo, también tenemos la posibilidad de una hiperciudadanía. Hipo es como que algo que se disminuye, como que poco, como que menos, eso más o menos quiere decir. Hiper, habrán escuchado la expresión hipermercado. Hiper es algo que se aumenta, algo que se suma, algo que crece, por así decirlo. Entonces, una hipociudadanía sería como un decrecimiento, un achicamiento del ejercicio ciudadano, y la hiperciudadanía sería como un aumento de las potencias del ejercicio ciudadano. Y vamos una por una. Una hipociudadanía, desde este punto de vista de la cuestión de la ciudadanía digital para Javier Bustamante Donas, es cuando las tecnologías digitales son apropiadas simplemente como tecnologías de control y de vigilancia, o simplemente para darle un uso superficial y comercial. Que eso es lo que pasa en todo el mundo mayoritariamente. Yo digo control y vigilancia y todos automáticamente seguramente están pensando en China o Corea del Norte. Sin embargo, control mediante tecnologías digitales hay en todas partes del mundo, aunque vivamos en perfecta democracia, y eso ya nos lo demostró Edward Snowden en el 2013. ¿Y cómo sería entonces una hiperciudadanía? Lo de recién... Retomo, lo de recién, cuando las tecnologías digitales son apropiadas o son expresión simplemente de una sociedad de control, de vigilancia, cuando le damos un uso superficial simplemente para consumir o para jugar, para tontear, como decimos los salteños, ahí es una hipociudadanía, porque no estamos explotando las tecnologías digitales para aumentar nuestras capacidades como ciudadanos, nuestra participación social, nuestro acceso a la educación, nuestra participación política. Simplemente estamos siendo meros consumidores o meras ratitas que están siendo vigiladas todo el tiempo. En cambio, como una hiperciudadanía se llevaría a cabo, una hiperciudadanía digital, por así decirlo, con la implementación de los derechos humanos de cuarta generación. Y acá recién llego a lo que Javier Bustamante Donas propone como derechos humanos de cuarta generación. Él propone varias cosas, lo escribe en diferentes artículos. Les menciono solo algunos ítems en qué consistirían estos derechos humanos de cuarta generación. Tenemos en primer lugar, y en realidad, ¿cómo decirlo? Esto tiene que ver en realidad con todo lo que estoy hablando ahora, porque es lo que se pretende lograr, ¿no? Que es la apropiación social de la informática. Que haya una apropiación social desde los estados como políticas públicas para apropiarse de la informática para cuestiones de relevancia social, porque la informática se desarrolla un montón y está hiper desarrollada la informática, pero en gran medida y casi por completo por cuestiones comerciales, pero por cuestiones sociales mucho menos que por las cuestiones comerciales. De la mano está posibilitar el acceso barato al ciberespacio y la informática. Llegamos ya en un punto, y más aún si estamos hablando de ciudadanía digital y de participación política y de opinión pública, en la que el ciberespacio ya puede ser considerado, el acceso a internet al ciberespacio puede ser considerado un derecho humano. Debe ser considerado un derecho humano, es un derecho humano. De la mano va que el desarrollo de la informática no esté sometida, tendría que haber puesto el desarrollo, tendría que haber puesto sometido a la lógica de mercado, no esté sometido únicamente a la lógica de mercado. Obviamente hay mucha gente haciendo mucha plata con la informática y es un gran negocio, pero que haya un desarrollo de la informática que no tenga que ver con cuestiones de mercado, y eso incluye posibilitar el acceso a internet como políticas públicas. No que solo un montón de empresas privadas que te cobran carísimo te brinden internet, sino que internet se pueda acceder de otra manera, mucho más económica, que no esté sujeta simplemente a cuestiones de plata y ganancias y cuestiones empresariales, ¿no? Entonces, que no todo vaya por la lógica del mercado. Y el señor Javier Bustamante Donas también propone el software libre como un derecho humano. La mejor forma de ejercer la libertad de expresión, el libre acceso a la información
dentro del marco de la ciudadanía digital y de no ser controlado y todos los derechos que venimos hablando, se pueden cumplir en gran parte desde un punto de vista técnico gracias al software libre, ya que respeta la libertad de los individuos. Y bueno, en realidad hay mucha gente trabajando y muchas organizaciones trabajando en lo que serían los derechos humanos dentro de cuestiones mediadas por la digitalidad, ¿no? Solo por mencionar dos ejemplos, porque hay muchos, tenemos este texto que es muy interesante, lo pueden encontrar gratuitamente en internet, Libertad de expresión en internet, hecho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas cosas que yo menciono no hablan específicamente, como lo decía Javier Bustamante Donas, en términos de cuarta generación de derechos humanos. Pero básicamente estamos hablando todo dentro de las mismas cosas, aunque no tenga específicamente el nombre de cuarta generación. Como les decía, este texto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es muy interesante, habla sobre la libertad de expresión en internet, propone maneras para regularlo y, por ejemplo, les leo muy rápidamente, en su artículo 15, que va a hablar ya a partir de las cosas del acceso, porque podemos tener mucha libertad de expresión en internet, pero de nada sirve si no podemos acceder a internet. Entonces, para garantizar la libertad de expresión en internet, hay que garantizar el acceso a internet. Y por ejemplo, en su artículo 15 dice eso: todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación. Y todo esto tiene que ver con la cuestión de poder acceder a internet. Ahora miren, qué interesante, en el artículo 17, obviamente esto hace referencia a poder cerrar la brecha digital, como una cuestión de políticas públicas, ¿no? Y dice: este propósito de cerrar la brecha digital va de la mano con la necesidad de que el Estado procure que los actores privados no impongan barreras desproporcionadas o arbitrarias para acceder a Internet o usar sus servicios principales. En otras palabras, Internet debe mantener su característica intrínseca de acceso. Es decir, acá está proponiendo este documento que el Estado debe intervenir para limitar a los privados, que los privados, las grandes corporaciones, etcétera, a veces por la lógica de mercado y pensar en términos de ganancia, terminan haciendo que mucha gente no pueda acceder o cobrando precios desproporcionados o limitando un montón de cosas, etcétera, etcétera. Todo por seguir sus fines comerciales. Según esto, dice que el Estado debería intervenir para limitar a los privados, para poder lograr bajar un poco la brecha digital. Veíamos que había en la cuestión de los derechos, a veces que hay cosas en las que el Estado no se puede meter y otras donde el Estado tiene que garantizar. Y acá, bueno, el Estado tiene que garantizar algo y tiene que, en cierto sentido, procurar que los actores privados no impongan barreras desproporcionadas. Después, muy interesante, también la pueden encontrar rápidamente en internet, la Carta de Derechos Humanos y Principios para Internet, hecha por la IRP Coalition, que es, como lo dice el nombre, una coalición que se dedica justamente a pensar los derechos y principios para Internet. Y plantea 10 derechos. No le voy a leer los 10, pero les comento nuevamente, aparece en el artículo 3, digamos, o en el derecho 3, mejor dicho, la cuestión de la accesibilidad. Toda persona tiene igual derecho a acceder y a utilizar Internet de forma segura y libre. Pero, por ejemplo, aparece algo que es muy interesante en el quinto, en el 5, la confidencialidad y protección de datos, en donde se plantea el derecho de los seres humanos a utilizar cifrado, o sea, de encriptar nuestra información, y el derecho al anonimato. Acá ya no está hablando de dónde los estados no podrían meterse, y técnicamente también podríamos pensar que los privados, pero bueno, esa ya es otra discusión, cómo funciona eso jurídicamente. Pero ya sabemos que los estados sí acceden a todas nuestras cosas y que esto es un derecho que no se cumple. Repito, igual que estas son propuestas, son cartas que se proponen. Todavía no hay legislaciones fuertes para cumplir estas cosas, pero sí están todas estas propuestas. Y si queremos conocer un ejemplo argentino, tenemos el de la Fundación Vía Libre, que acá les muestro la página www.vialibre.org.ar, que es una fundación justamente bueno, como lo dice ahí arriba. Veamos, agrandemos esto. Defendemos derechos fundamentales del entorno digital. Es una fundación dedicada a eso, a defender derechos fundamentales del entorno digital
acá en Argentina. Es la organización más grosa dedicada a eso, dirigida a la cabeza está Beatriz Busaniche de esta organización, muy importante para las cosas que estamos hablando. Y ya para ir terminando, recuerden que a nosotros, o a mí por lo menos, nos interesa la ética informática, las cuestiones éticas. También pueden decir que tienen que ver los derechos humanos con la ética. En realidad es bastante obvio, siempre hay una ética por la cual se hacen estas cuestiones. Los derechos humanos son una forma de responder a una cierta ética. Y quiero terminar con unas palabritas justamente de Javier Bustamante Donas, el que propone la cuarta generación de los derechos humanos, y dice lo siguiente: una ética que permita fundamentar la necesidad y la oportunidad de la extensión de los derechos humanos de cuarta generación, sin distinciones entre pueblos e individuos, es una de las condiciones esenciales para la supervivencia del género humano. Y no debemos olvidar que sin vida pocos negocios se pueden hacer. Acá él dice esto último, de los pocos negocios se pueden hacer, que sí, está muy bien, hacer negocios con lo digital, la informática, todo, pero hay cosas que también son mucho más importantes porque protegen la vida. Y como dice Javier Bustamante Donas, es necesario, él dice que es esencial para la supervivencia del género humano, así lo dice, una ética que permita fundamentar toda esta cuestión. Y eso es el fin de todo lo que estamos estudiando, de todo lo que investigamos. Intentar de a poco elaborar esa ética que es realmente importante en todos los sentidos como ciudadanos de este mundo en el que vivimos. Pero siempre tenemos que intentar hacerlo con una capacidad crítica, porque de nada serviría el libre... Esto se lo escuché hace poco a Enrique Chaparro, que también un tipo grosso en estas cuestiones. De nada serviría la libertad de expresión y que se facilite el acceso a las tecnologías si no lo hacemos con capacidad crítica. Tenemos que elaborar una crítica de la informática, que eso es para mí la ética informática. Así que dejo de redundar, espero que les haya interesado y hasta la próxima. Todos los contenidos de este canal están realizados al 100% con software libre y tienen licencia Creative Commons atribución. Es decir, que podés usar los contenidos y distribuirlos como quieras y no te voy a ir a reclamar nada.